Muy buenas, estimados amigos. Nos vamos a ver ahora brevemente el sínodo que se ha iniciado, un movimiento para organizar bien el sínodo del 2023, que ha comenzado el 2021. Y entonces estamos en esa preparación y se llama un sínodo por la sinodalidad. En esta se ve el itinerario del sínodo. Esto es de ese camino sinodal. El Papa, el 9 de octubre de 1921, inicia este sínodo. Después viene una fase diocesana, que es la que estamos viviendo ahora. Y entonces se abre el sínodo, trabajo en pequeños grupos, que eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, quienes participan van a hacer un intento de respuesta a unas preguntas, ¿no?, sobre la sinodalidad. Y bueno, de allí va a la conferencia episcopal y por último, antes, ¿no?, que es la fase continental. Aquí están las conferencias episcopales de los países, aquí están los continentes. Y por lo tanto, en nuestro caso, el CELAM, Conferencia Episcopal Latinoamericana, ¿no?, y de allí, de esa fase continental, pasamos ya a la fase universal, que es la final. Eso es el sínodo de los obispos, que se realizará el 23 de octubre del año 2023, o en octubre del 2023. Se emite un documento final, ¿no? Antes ha habido un documento de preparación, Instrumentum Laboris, así se llama. Documento final y la fase de implementación de ese documento en toda la Iglesia. Este es el itinerario que nos plantea la Iglesia para el sínodo. Y entonces, claro, estamos en un momento un poquito complicado, un poquito difícil, ¿no? Porque hay una serie de cambios en la sociedad. Estamos, por ejemplo, terminando de superar una terrible pandemia, ¿no? La verdad, porque ha habido muchos muertos, ha habido muchos contagios, ha habido gente que ha sufrido. En estos momentos, ¿no?, también hay una guerra terrible entre Rusia y Ucrania, en el que hay millones de refugiados que van desplazándose, familias que no tienen que comer, no tienen ningún cobijo, no tienen nada, ¿no? Conflictos sociales de otra índole, no solo guerras, ¿no? Incomodidades, cosas que se dan y que indudablemente eso se da a nivel local, nacional y a nivel internacional. Una sociedad testigo, pues, de esa migración que les decía injusta de millones de seres humanos, y también testigo de diversas formas de injusticia, de racismo, violencia, persecución, en fin, todo esto que lamentablemente estamos como acostumbrándonos a ello, y no debemos acostumbrarnos, ¿no? Y por eso la Iglesia, en ese contexto, digamos, es que nos anima a que sigamos un camino de sinodalidad. ¿Y qué cosa es, digamos, ¿no?, la sinodalidad? Sinodalidad, sínodo, la palabra es una palabra muy antigua, que tiene mucha tradición en la Iglesia Católica y que se ha utilizado para ver las reuniones, por lo general, de obispos. Pero, digamos, la sinodalidad en sí, lo que contiene no solamente es esa reunión, sino el camino hacia Dios, el camino hacia el cielo. Es el pueblo de Dios que recorre unido un camino. ¿Y qué camino? Es decir, el camino nos lo pone Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Son palabras de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, nosotros nos fijamos en Cristo para poder continuar o recorrer ese camino. Una idea que es importante es que la sinodalidad forma parte de la naturaleza misma de la Iglesia. Es intrínseca a la Iglesia la sinodalidad, ese caminar hacia el cielo. Y voy a regresar una imagen para que veamos, ¿no?, precisamente la Iglesia en el sínodo lo que nos recuerda es que todos vamos, y por eso son esas imágenes. Está el sol, ¿no?, la Eucaristía, ese sol, el árbol que es la Iglesia, y después todos nosotros que caminamos hacia el cielo juntos, ¿no? Esta es la Iglesia sinodal, ¿no? Y es un proceso, como es lógico, espiritual, como todo lo que da la Iglesia. La Iglesia no da soluciones materiales, siempre provee al hombre de todo ese bagaje espiritual que le permite soportar distintas situaciones y que le permite afrontar con audacia también
otros aspectos de su vida o de la sociedad. Y entonces aquí, en ese proceso espiritual, ¿no?, se vive con la escucha, el discernimiento y la acción. O sea, todo esto viene en la sinodalidad unido. Vamos a escuchar, ahora lo veremos en la siguiente lámina, vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y todo eso nos lleva a la comunión, a la participación y a la misión, que veremos un poquito aquí, aunque brevemente sí. Iglesia que escucha, que esto es lo que el Papa Francisco nos ha invitado a hacer, a toda la Iglesia Católica, a emprender un camino juntos a través de la escucha y el discernimiento. Esto es intentar entender esa voz del Espíritu Santo que nos habla a cada uno de nosotros y que habla también y nos habla a través de otras personas, no solamente directamente a nosotros. Ya quisiéramos, Dios quiera que sea así, ya quisiéramos, decía, pues escuchar al Espíritu Santo como lo escucharon los apóstoles y como hacían uso ellos mismos. Nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros. Fíjense con qué familiaridad trataban los apóstoles y los primeros cristianos al Espíritu Santo. Y en otro momento se ven los Hechos de los Apóstoles como dice, el Espíritu Santo nos dijo que no fuéramos por allí, nos detuvo, que fuéramos por el otro lado. Esto es, el Espíritu Santo estaba llevando físicamente la iglesia también. Entonces, escucha y discernimiento, ¿no?, guiados por el Espíritu Santo. Esto es, de una forma muy positiva y muy bonita, estamos siendo invitados a soñar con esa iglesia que estamos llamados a hacer. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer, digamos, es entre nosotros estimular la confianza. Esto es confiar en los demás, que es una cualidad, una característica muy positiva, confiar en los demás y hacernos confiables por nuestra veracidad, por nuestra honestidad, por nuestra coherencia con los principios. Vendar heridas, porque siempre hay heridas que se abren a veces hasta de una forma no intencional. A veces uno hace comentarios, dice o hace cosas. Evidentemente, una persona que ocupa un cargo público tiene una resonancia mayor, tiene una trascendencia mayor a aquellas cosas que dice. Por lo tanto, las heridas que abre son quizás más profundas, más dolorosas y exigen una curación más cuidada, ¿no? Vendar heridas, tejer relaciones nuevas, abrirse a los demás, no cerrarse, sino abrirse a los demás, aprender unos de otros, que a veces nosotros somos muy reacios, ¿no?, a aprender. Estamos con ideas definidas o predefinidas y no nos damos cuenta de que hay muchas cosas que pueden aportar los demás si nosotros tenemos esa apertura al pensamiento, a las ideas de los demás. Y construir puentes, que eso es lo lógico. No abrir separaciones, ¿no? Nosotros como iglesia necesitamos ir juntos, unidos en el Espíritu Santo. Este esquema trae de una forma breve, digamos, ¿no?, pero también muy expresiva, ¿no? El tema es por una iglesia sinodal, dice comunión, participación y misión. Y entonces, lo que nos dice la iglesia desde Roma, nos dice, no se trata de producir documentos, o sea, no se trata de escribir, que todo el mundo lea y tal, lo que se trata es de vivir, una vivencia. Esto es, nosotros nos integramos, ¿no? Integramos en una diócesis, en unos grupos, digamos, ¿no? Pero no solamente en grupos que son, digamos, de la estructura eclesiástica, ¿no?, sino en grupos humanos, que también nosotros somos conscientes de que somos iglesia también cuando estamos en una reunión de profesionales o de campesinos o de otro tipo de personas comunes y corrientes. Esas agrupaciones, en todas ellas, la iglesia camina hacia el cielo y camina de una forma sinodal junto a los demás y teniendo en cuenta, pues, ¿no?, unas características que también veremos un poquito más adelante. Y entonces promover y desarrollar la práctica y la experiencia sinodal, ¿no? Esto nos lleva a una comunión profunda, estar con los demás, sentirse con los demás y no olvidarse nunca de que la comunión en la iglesia se da a través de la Eucaristía. Por eso, uno de los efectos que tiene la Eucaristía en la iglesia es que nos une.
¿Y cómo nos une? A través de la comunión. Cuando uno asiste a misa y comulga, está uniéndose a los demás que también comulgan, de una forma uniéndose también a los que no comulgan de una forma más imperfecta, ¿no? De una forma o menos perfecta, ¿no? Entonces, comunión, decía, profunda, una misión fructífera. Misión es hacer lo que el Espíritu Santo nos pide. En este caso, ese caminar hacia el cielo y una participación plena de cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces, ¿cómo llevar a cabo hoy el caminar juntos en los diferentes niveles? Esto es lo que nosotros tenemos que descubrir. Esto es cómo es que nos vamos caminando juntos en los distintos niveles, quiere decir también las distintas formas en las cuales se manifiesta la secularidad de la gente. Pues eso es como decía en los grupos sociales, ¿no? Entonces el Espíritu Santo nos invita a dar unos pasos, ¿no? Para crecer como iglesia, ¿no? Escuchar, participar, discernir, soñar, apertura, todo eso son características que nosotros como católicos tenemos que tener. Principalmente yo diría hay una cosa en la que hay que poner mucho el corazón, y es que hay que soñar. ¿Cómo es que ve Cristo? ¿Cómo se imagina Cristo la iglesia después de más de 20 siglos? Nosotros tenemos que soñar en eso y decir, yo debo corresponder a Dios nuestro Señor de la manera más generosa y mejor que pueda. Y entonces, por eso hay que escuchar, hay que discernir, ¿no? Y hay que actuar, participar, compartir, hacer, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Aprender con humildad. Por eso decía que a veces tenemos una actitud excesivamente personalista, egoísta. No, hay que procurar ser generosos en eso para poder escuchar a los demás. No escucharemos a los demás si no somos humildes, si no tenemos una actitud humilde. Bien, hay otras características que se pueden ver aquí también. En esta se ve el itinerario del sínodo. Esto es de ese camino sinodal. El Papa, el 9 de octubre de 1921, inicia este sínodo. Después viene una fase diocesana, que es la que estamos viviendo ahora. Y entonces se abre el sínodo, trabajo en pequeños grupos, que eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, quienes participan van a hacer un intento de respuesta a unas preguntas, ¿no?, sobre la sinodalidad. Y bueno, de allí va a la conferencia episcopal y por último, antes, ¿no?, que es la fase continental. Aquí están las conferencias episcopales de los países, aquí están los continentes. Y por lo tanto, en nuestro caso, el CELAM, Conferencia Episcopal Latinoamericana, ¿no? Y de allí, de esa fase continental, pasamos ya a la fase universal, que es la final. Eso es el sínodo de los obispos que se realizará el 23 de octubre del año 2023, o en octubre del 2023. Se emite un documento final, ¿no? Antes ha habido un documento de preparación, Instrumentum Laboris, así se llama. Documento final y la fase de implementación de ese documento en toda la Iglesia. Este es el itinerario que nos plantea la Iglesia para el sínodo. ¿Qué debemos que hacer? Ya son consejos precisos, esta y la siguiente lámina, cosas que nosotros tenemos que mejorar, ¿no? Ese discernimiento, como les decía, a través de la escucha, síntesis precisas, no cambiar el mensaje, procurar ser sólidos en nuestro pensamiento, y eso nos viene a través de la doctrina de la Iglesia, del catecismo, del criterio que hemos aprendido con normalidad todos nosotros, ¿no? Ser accesibles, ¿no? Yo diría que nos tiene que hacer ilusión y felices que los cristianos seamos tan diversos, porque somos distintos, y eso hace que se enriquezcan las relaciones entre los hombres y nos permite también una acogida de esa diversidad, ¿no? Respeto, justicia, transparencia. Nosotros pues tenemos que vivir esos aspectos junto a los que nos trae esta lámina siguiente. Actitudes para participar, humildad, que ya hablamos de ella, coraje al hablar, porque a veces se dice o se repite las cosas que dicen los otros. Hay que pensar las cosas para expresar nuestro propio pensamiento, ¿no? Diálogo,
conversión del corazón si es que hace falta, ¿no? Yo creo que eso, convertirnos, siempre hace falta convertirse, porque siempre cometemos errores, entonces nos vendrá bien esta fase también de conversión. Soñar con el futuro, como veíamos, sin prejuicios, sin dejar de lado prejuicios que tengamos, sean de tipo social, sean de tipo ideológico, de todas esas cosas. En la iglesia lo que queremos es seguir al Señor, y por lo tanto fuera todo lo que pudiera ser de alguna forma un freno para seguir al Señor. Esto es unidos en esa iglesia que camina. Y esto es simplemente la parte final en la que todos, fíjense la diversidad de gente que hay, ¿no? Como de distintos colores, razas y otros pensamientos, otras cosas que son, así es la iglesia. Esa es la Iglesia Católica, y eso es lo que nos encontraremos en Sínodo de 2023, cuando se esté cerrando el Sínodo, y nosotros habremos contribuido con el concepto nuestro de Iglesia Sinodal, habremos caminado juntos toda la Iglesia.